tenemos que analizar si la pieza de la máquina que nosotros vamos a diseñar, pues, soporta esfuerzos cortantes. Y una vez que ubiquemos que sí soporta esfuerzos cortantes, pues vamos a incluir en nuestros cálculos para poder ayudarnos, auxiliarnos a obtener valores, nos vamos a apoyar del esfuerzo cortante de diseño. En el caso de árboles de transmisión, lo vamos a ver más adelante, un poquito más a fondo, pero como les mostré yo en unas figuras ya pasadas, el árbol de transmisión está sometido, ¿se acuerdan?, a flexión, está sometido a fuerza cortante vertical, está sometido a esfuerzo cortante por torsión. ¿Sí se acuerdan que vimos eso? Creo que fue la clase pasada, ¿no? Déjenme ver la figurita, porque no me acuerdo si fue esta. Aquí está esta figurita, creo que fue la que vimos la clase pasada. Ustedes me dicen si la ven, ingenieros. Sí, profe, ya se ve. Sí, profe, ya se ve. Ya sé. Ok, bueno, nada más como recapitulando, la intención de estos temas que les estoy comentando es que estoy centrando todo a lo que un árbol de transmisión flecha-eje va a soportar. Por la función que ejerce el elemento, que es un elemento rotativo, que está sometido a cargas externas y que esas cargas externas producen flexión, pero para hacerlo mover el árbol, pues aparte va a haber una torsión, pues tenemos todas estas características. O sea, el árbol de transmisión va a estar sometido a esfuerzos de flexión que internamente en el árbol, pues se van a producir como este diagramita que tenemos en la parte inferior izquierda. También van a producir esfuerzos de corte vertical, que es muy parecido a la figurita que está aquí. Y también como va a estar moviéndose esta pieza, pues va a estar sometido a esfuerzos cortantes por torsión. Hay que identificar nada más bien qué es un esfuerzo normal y qué es un esfuerzo cortante, porque no son lo mismo. Para empezar, su representación literaria es diferente, o sea, la letra por un esfuerzo normal es la sigma y para un esfuerzo cortante es la tau. Nada más que en el caso de nuestras piezas que estamos analizando, pues, el elemento está sometido a dos esfuerzos cortantes, a dos tipos de esfuerzos cortantes. Uno es esfuerzo cortante de corte vertical, por la fuerza que está acá arriba. Vean, esta fuerza produce un cizallamiento. Esta fuerza de acá arriba produce un cizallamiento. Cuando se dobla la pieza aquí, en la parte de abajo se fractura y empieza y corta, o sea, existe ese corte. Y el esfuerzo cortante por torsión, ¿sí? Que pues empieza a torcer, a torcer, a torcer hasta que ocurre una falla, como es la segunda figurita que vemos aquí, que es una pieza que se sometió a torsión. Entonces, tenemos estos tres casos en el mismo punto. O sea, si ustedes quieren analizar la parte media de esta probeta que está aquí sometida a cargas externas y a torsión, pues estos tres casos, que las figuritas ahí, ocurren en el mismo punto, en la misma zona, en la misma sección transversal, se están produciendo esos tres casos juntos. A eso se conoce como esfuerzos combinados. Y pues aparte de que hay esfuerzos combinados, la flexión, el esfuerzo por flexión, como está girando el árbol, produce fatiga, como lo habíamos platicado también. Entonces, vamos a ver el día de hoy más el concepto de fatiga, pero bueno, ocurren este caso de esfuerzos normales y por fatiga. La flexión es la única que está por fatiga porque es la única que cambia de un valor 0 a un máximo y así sucesivamente, y se invierte también, o sea, de un esfuerzo de compresión cambia a tensión cuando está girando el elemento. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Entonces, bueno, con esta diapositiva, ahora sí que me voy a la que estábamos viendo anteriormente. Para poder determinar algunos esfuerzos cortantes de diseño, necesitamos conocer primero otras fórmulas, ingenieros, que les pedí que hicieran de tarea. Busquen las fórmulas para el cálculo de vigas sometidas a flexión y barras sometidas a torsión. Entonces, si me investigaron esas fórmulas,
vayan haciendo su formulario para este tema y pues vamos a agregar los esfuerzos de diseño, que son de gran ayuda a estas fórmulas cuando ya aquellas fórmulas que ustedes investigaron de tarea no nos pueden ayudar a concluir el problema. Entonces usamos esta fórmula. Y esta fórmula que está aquí es el esfuerzo cortante de diseño, cuando pues prácticamente el esfuerzo cortante es constante, ¿sí? Esta fórmula solamente se utiliza cuando el esfuerzo cortante de diseño es constante, no es variable. Lo que sucede con nuestras piezas que vamos a diseñar, ¿no? El esfuerzo cortante pues siempre va a ser constante, no va a variar con el tiempo como lo hace el esfuerzo normal por flexión. El esfuerzo normal por flexión sí varía con el tiempo. ¿Sí me explico, ingenieros? Por eso acá abajo le puse la nota, ¿no? Se usa este valor para tensión por esfuerzo de corte por torsión constante, tensión por esfuerzo de corte vertical o tensión por esfuerzo de corte directo en un árbol de transmisión. Aquí es un árbol de transmisión, flecha o eje, pero constante. Es decir, ustedes lo aplican pues por primera vez y la misma magnitud que van a aplicarle en un inicio pues se va a permanecer en todo el funcionamiento del árbol. ¿Sí me explico, ingenieros? Bueno, me voy ahora sí a la siguiente figura, que fue en donde terminamos. Esta fórmula ahora nos dice que es el esfuerzo normal de diseño, pero vean, es esfuerzo normal de diseño, pero es el esfuerzo normal de diseño, ingenieros, para flechas o árboles de transmisión o ejes sometidas a flexiones, a esfuerzos de flexión que producen fatiga, ¿sí? Esta fórmula solamente es para flechas, árboles o ejes que obviamente son elementos que están sometidos a esfuerzos normales por fatiga, esfuerzos normales por flexión. ¿Sí? Esta fórmula, ahora de aquí surge esta fórmula y por eso su concepto es que el esfuerzo de fatiga sobre el factor de diseño es igual al esfuerzo de diseño. ¿Sí se entiende? Realmente, ingenieros, estos dos conceptos de esfuerzo surgen del famoso concepto de factor de seguridad, ¿sí? Donde el factor de seguridad, lo que define, ingenieros, acuérdense, una cosa es factor de seguridad y después lo trasladamos al factor de diseño. Acuérdense que fue lo que vimos la clase pasada. El factor de seguridad, ingenieros, en términos matemáticos, es igual a la resistencia, o que es la propiedad mecánica del material, o sea, la resistencia que puede producir la falla entre el esfuerzo de diseño, ¿sí? Entonces, de ahí surge este concepto, ¿sí? Para todos los casos. La resistencia que produce la falla puede ser un esfuerzo normal y la fórmula para casos de falla por fatiga, o sea, si la falla la produce la fatiga, ingenieros, pues tendremos que colocar ese valor, el esfuerzo por fatiga. Si la falla la produce un esfuerzo, pues estático, lo que se pone primero es el esfuerzo estático, el esfuerzo de trabajo, ¿sí? Entre el esfuerzo de diseño, para que nos dé realmente un factor de diseño, ¿sí? Aquí en este caso, ingenieros, para el caso de flechas árboles de transmisión, este esfuerzo es igual a la resistencia a la fatiga porque es la que se considera que es la que produce la falla en las flechas o árboles de transmisión para el caso de esfuerzos normales. El esfuerzo normal está sometido a fatiga, entonces la resistencia que debo incluir aquí es la resistencia a la fatiga entre el factor de diseño. Pero si en el caso de análisis el valor que produce la falla pues es el esfuerzo cortante, como lo tienen aquí, quiere decir que nosotros debemos tomar la resistencia a la fluencia al cortante entre el factor de diseño. En eso consiste el concepto de factor de diseño. Es dividir la resistencia del material que produce la falla entre su esfuerzo de diseño para que nos dé un factor de diseño.
pero realmente pues nosotros lo conocíamos antes como factor de seguridad. Y el factor de seguridad lo transferimos a factor de diseño ya con valores normalizados y lo llamamos N. De ahí surgen estos conceptos, ingenieros. Les voy a dejar una tareita por ahí para que vayan entendiendo un poquito mejor estos datos. Y bueno, después de esto, déjenme ir. No sé si haya quedado claro estas dos fórmulas, ingenieros, los esfuerzos de diseño. Tanto normal como cortante, ok. Sí, profe, quedó bien. Okay. Me voy a ir ahora sí al siguiente, a la siguiente diapositiva y voy a dejar de ver estas figuritas y me voy a ir vamos a ver, aquí está. Ir viendo estos conceptos. Yo creo que no vamos a ver estos. Vamos a irnos rápido para esto. Y bueno, para esto, bueno, por favor, compañeros, les voy a pedir que me echen la mano con la lectura y pues le vamos a pedir al ingeniero Axel, por favor, Axel Omar, ¿nos quieres leer los dos párrafos, por favor? Sí, profesor. El Gracias. esfuerzo normal es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones perpendiculares, normales, a la sección transversal de un prisma mecánico. El esfuerzo normal de diseño se calcula teniendo como referencia la resistencia de cadencia o la resistencia última, de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Okay. Aquí realmente habla de resistencia de cedencia, ¿sí? Que es la resistencia a la fluencia del material. Yo les había comentado la clase pasada que cuando ustedes vean la letra S mayúscula subíndice Y, hace referencia a la resistencia a la cedencia o a la fluencia. Y cuando vean la letra mayúscula S subíndice U, hace referencia a la resistencia última a la tensión. ¿Sí? Estas dos resistencias se derivan de propiedades mecánicas de los materiales, por eso la letra mayúscula S refiere a la propiedad mecánica de los materiales. Cuando ustedes vean, por decir, sigma Y o sigma U, son esfuerzos a la fluencia o esfuerzos últimos a la tensión, pero cuando vean esas letras griegas, es porque estamos hablando de esfuerzos de trabajo, o sea, esfuerzos que las piezas en ese momento están soportando. ¿Sí me explico? Cuando sean los sigmas o taos, es cuando son esfuerzos que las piezas están soportando en ese momento, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice que para poderlas determinar es con respecto a las siguientes fórmulas. Y tenemos que el esfuerzo de diseño, vean aquí lo que les comentaba, es igual a la resistencia a la fluencia del material entre su factor de diseño, que ustedes antes lo llamaban factor de servicio, ¿sí? Aquí donde dice, bueno, y también puede ser, vean que el concepto de esfuerzo de diseño se puede obtener con la propiedad mecánica a la fluencia o con la propiedad mecánica como resistencia última a la tensión. El factor de diseño, pues es el mismo, donde N1 y N2 son factores de seguridad, pues, llamados también factores de diseño, los cuales se determinan de acuerdo con el siguiente cuadro, y ahorita los vamos a checar. Vean, ¿cuándo usar, ingenieros? Vean, esto se los debieron haber enseñado en Resistencia de Materiales 1, yo aquí un repaso. Si se dan cuenta, tenemos dos fórmulas, y si alguien de ustedes se pregunta, bueno, es que hablan del mismo concepto porque es un esfuerzo normal, vean, esfuerzo normal sigma, pero tienen diferentes, o sea, su fórmula habla de diferente concepto. Una es esfuerzo a la fluencia y otra es esfuerzo último. Bueno, ¿cuándo usar una y cuándo usar otra? Eso va a depender del análisis que ustedes hagan y de las fuerzas que las piezas que están diseñando estén soportando. Si la forma de las cargas, vean, si la forma de la carga que están analizando son cargas estáticas, vean, ingenieros, cargas estáticas, y y quieren ocupar materiales dúctiles como aceros dúctiles, la resistencia que se utiliza es SY, ¿sí? Es SY. Si ustedes van a utilizar materiales frágiles para cargas estáticas,
el concepto de resistencia que se utiliza es SU, o sea, en el primero es resistencia a la afluencia y en el segundo se tendría que utilizar resistencia última a la tensión. Para cargas repetidas, vean, repetidas que producen fatiga, ingenieros, para materiales dúctiles, ahora vean cuál se utiliza, vean, resistencia última. ¿Por qué creen que se utiliza? Y vean, para materiales quebradizos, pues es lo mismo, resistencia última. ¿Por qué creen que un material para cargas repetidas por qué se utiliza la resistencia última? ¿Por qué lo creen? Porque ya se empieza a deformar su resistencia última. En la resistencia última, pues no empieza a deformarse, más bien ya se deformó. Pero ¿cuál es la falla cuando analizamos la resistencia última? ¿Cuál es la falla, compañeros? La que se quiebra, ¿no? Exactamente, la ruptura del material. O sea, cuando ustedes analizan una pieza donde consideran la resistencia última a la tensión como referencia, es porque dicen, ya están considerando que la falla va a ocurrir con la pura fractura. O sea, cuando falle el material, ahí va a ser fractura. Pero si ustedes utilizaran la resistencia a bueno, perdón, esa es la resistencia última. Cuando ustedes utilizan la resistencia a la afluencia, la falla ocurre con una deformación. No va a haber fractura, va a haber una deformación. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pero ¿qué sucede con esto, ingenieros? Si ya, bueno, si se dan cuenta la de impacto, es lo mismo que se toma en cuenta la resistencia última. Pero ¿por qué en cargas repetidas e invertidas y en impacto se utiliza la resistencia última como referencia en los diseños? Bueno, pues porque muchas veces un material dúctil, cuando lo someten a cargas de fatiga, falla como si fuera un material frágil. Y un material frágil, para que tomen como referencia un esfuerzo, siempre se toma el esfuerzo último a la tensión. Para los materiales dúctiles casi siempre por referencia se toman la resistencia a la afluencia como la referencia, porque queremos que la falla sea más una deformación, porque si llega una ruptura puede matar unos cuantos cristianos ahí. Entonces tratamos de que exista una deformación y que nos demos cuenta y ya digamos, vamos a cambiar la pieza porque ya se deformó. ¿Sí? Esa es la intención, nada más que lamentablemente en condiciones de fatiga el material dúctil falla como si fuera un material frágil. El pequeño detallito para el caso de nosotros. Pero bueno, aquí ya se van dando cuenta, pues, cuándo poder usar una resistencia a la afluencia en sus cálculos o a la fatiga. O última. Y bueno, aquí esto era para esfuerzos normales, esfuerzos perpendiculares a la sección transversal. Ahora vamos con los esfuerzos cortantes, que son los paralelos a la sección transversal. Y pues bueno, aquí le pedimos al compañero Víctor Hugo, por favor, ¿nos quieres leer los dos párrafos, Víctor, por favor? Sí, ingeniero. Bueno, dice diseño por esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante de diseño, TD, se determina a partir de la resistencia a la cedencia cortante, SYS, y el respectivo factor de seguridad, N, de acuerdo con la ecuación, bueno, Es esfuerzo cortante igual a SYS, que es esfuerzo resistencia a la afluencia cortante entre N. Ok, si la resistencia a la cedencia cortante no es posible determinar, entonces se calculará a partir de la resistencia a la cedencia, SY, de acuerdo con las siguientes ecuaciones. Ok, vean, si en el caso de ustedes están analizando una pieza sometida a esfuerzos cortantes, o sea, si su falla, ustedes se dan cuenta que es por esfuerzos cortantes, pues vamos a tomar como referencia muy parecido a lo que son con esfuerzos normales de las pruebas destructivas. Ustedes creo que ya, estas ya no las hicieron, pero el maestro se las debió haber, comentado. Las pruebas destructivas para conocer la resistencia a la afluencia normal y última, que fueron estos valores que vienen en estas fórmulas del esfuerzo normal, resistencia SY y SUT. La prueba destructiva que hicieron fue de tensión y compresión. Para el caso de los esfuerzos cortantes, hay también una prueba destructiva en donde se someten piezas a fuerzas cortantes y se hace una gráfica muy parecida a la gráfica esfuerzo de formación unitaria, que es la grafiquita que ya habíamos visto creo que por acá al principio, a esta grafiquita.
Es una gráfica parecida, ingenieros, ¿sí? Pero ahora en vez de esfuerzos normales, se producen esfuerzos cortantes, ¿sí? ¿Sí se entiende esa parte? Sí, profe. Bueno, de esa gráfica surgen propiedades mecánicas como la SY subíndice S. Y SY subíndice S es la resistencia a la fluencia, pero ahora al corte, por una fuerza cortante vertical. No es por una fuerza de tensión o compresión ya es por una fuerza cortante. ¿Sí se entiende? Y vean que el concepto es muy parecido, también hay un factor de diseño y el esfuerzo de diseño, que es el tau subíndice D. Y como aquí lo dice, si la resistencia, la cedencia al corte, que es esta, no es posible determinar, entonces la tendremos que calcular a partir de la resistencia a la fluencia. Esta resistencia al corte, vamos a pensar que ustedes dijeron, híjole, no hice la prueba al corte, se me olvidó, o no mandé a hacer las pruebas, o no pedí datos de una tabla de la resistencia a la fluencia al corte del material. ¿Qué hacemos? Pues tomamos la resistencia a la fluencia, que es la más común. Esta resistencia a la fluencia por esfuerzo de tensión o compresión es la que encuentran en las tablas de propiedades de los materiales. Esa es más común, por eso aquí es la explicación, que si quieren ubicar la resistencia de acá arriba al corte y no tienen ningún dato para determinarla, vayan a la resistencia a la fluencia del material, ¿sí? Y vamos a las siguientes ecuaciones para poderla determinar. La resistencia a la fluencia al corte es igual a la resistencia a la fluencia sobre 2. O la resistencia de la fluencia al corte es igual a la resistencia a la fluencia sobre 2 veces el factor de diseño. Aquí nos dice, los factores de seguridad para el diseño al corte se determinan de acuerdo con el siguiente cuadro. Y estos son los factores de seguridad. Si ustedes están analizando una pieza que está sometida a cargas que producen cortante, pero con cargas estáticas, pues el factor de carga es 2 y el diseño para esfuerzo cortante, o sea, el esfuerzo de diseño del esfuerzo cortante es igual a SY sobre 4, o sea, dividen 4 veces la resistencia a la fluencia por la cuestión del corte, ¿sí? Que es prácticamente lo que vemos casi aquí. Si su esfuerzo cortante está sometido a cargas por fatiga, porque puede pasar, no es el caso para los árboles de transmisión que vamos a ver ahorita nosotros, pero puede pasar para el esfuerzo al corte, el factor de carga o de diseño es 4, vean que es muy alto. Vean los factores que son más altos inclusive que los esfuerzos normales por flexión. Y pues el esfuerzo de diseño para este caso es igual a SY sobre 8. Y en el caso de impacto, pues bueno, el factor es 6, que son ya cosas más críticas, y su factor es SY sobre 12. O sea, quiere decir que la resistencia a la fluencia la estamos dividiendo en 12 partes. La resistencia a la fluencia en el caso de carga repetida en 8 partes, y en este caso tomamos una cuarta parte. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno, esto es el caso para los esfuerzos al corte. Por estos casos, ingenieros, yo les mostré hace rato el esfuerzo de diseño. De estos conceptos surge el famoso esfuerzo de diseño que ya copiaron la fórmula hasta arriba, ¿no? Que luego vamos a ver con más detalle. Y de aquí, ingenieros, ahora sí que ya conociendo cómo se obtienen o qué valores o qué referencias podemos tomar en esfuerzos, pues ahora vamos a leer el concepto de resistencia por durabilidad. Esta resistencia por durabilidad viene también del concepto de resistencia a la fatiga del material, ¿sí? Por ahí viene el concepto, es como que el principio de la resistencia a la fatiga, de hecho, pues habla del mismo. Y vamos a ver en qué consiste. Para eso, pues le voy a pedir, Mari, ¿nos quieres leer, por favor, pues los 2 puntos de esta presentación? ¿Sí me escucho? Sí, claro, lo escuchamos. Ok, dice, resistencia por durabilidad. La resistencia de durabilidad de un material es la capacidad para que éste soporte cargas que generan fatiga, siendo el nivel de tensión en un material puede resistir para un número específico de ciclos. Si el número de ciclos es infinito, al nivel de carga se le asigna la denominación de límite de durabilidad.
Muchas gracias, Mari. Bueno, aquí estamos con un concepto nuevo, ingenieros. Para empezar, cuando hablamos del concepto resistencia, hablamos de una propiedad mecánica, ¿sí? Cuando hablamos de esfuerzos, estamos hablando de la capacidad que tiene el material para soportar cargas, que son los esfuerzos de trabajo, cuando hablamos del concepto de esfuerzos. Aquí estamos hablando ahorita de una propiedad mecánica. Resulta que, como lo leyó la compañera Mari, el ingeniero Mari, nos dice que pues la resistencia por durabilidad en un material, aquí estamos hablando de un material, pues un acero clasificado como materiales dúctiles, que es lo que vamos a usar nosotros en árboles de transmisión. Dice que es la capacidad que puede soportar, de soportar cargas que generan fatiga, ¿sí? Cuando nosotros sometemos una pieza que genera fatiga, pues vamos a llegar a los dibujitos que tenemos acá. A esta gráfica, vean. ¿Sí la pueden ver, ingenieros? Sí, ¿Sí me profesor. escuchan? Ok. Sí, profesor. Bueno, me está marcando red insuficiente. Si hay alguna interrupción, me avisan, por favor, ¿no? Bueno, resulta que esta gráfica que acabamos de ver nosotros aquí es la gráfica de esfuerzo con respecto al tiempo que yo les comentaba para, pues, cargas repetidas e invertidas. Cuando vean ustedes este comportamiento en una pieza, pues este comportamiento se surge por estas condiciones de trabajo, porque la flexión, esta primer figurita que ahora estamos viendo en la diapositiva, esta primer figurita, pues tiene tensión en un lado y compresión. Ahora imagínense, vean, ingenieros, quiero que presten mucha atención aquí, vean la pantalla. ¿Pueden ver mi cursor? De hecho, Sí, profesor. déjenme ver si puedo utilizar aquí. Vean, voy a pintar aquí un puntito rojo en este cuadrante. Vean que estoy en el cuadrante de abajo de mi pieza. ¿Sale? Y le voy a poner por decir punto A. ¿Sí se ve, Sí, profesor. ingenieros? Ahora vean, Sí, profesor. si aquí dice que hay un momento de flexión, pero ahora, si yo someto esto a torsión, ¿sí? Y bueno, aquí dice que la torsión, vamos a pensar que hay un movimiento. Uf, me gustó que me rayara esto así. Bueno, vamos a pensar que aquí el movimiento, lo vamos a hacer, a ver si me lo hace mejor de este lado. El movimiento de giro es como en sentido horario, ¿no? Aquí olvídense de la flechita de acá, déjenme ver si lo puedo borrar. Es que esa me generó ahí un conflicto. Y ahí está. Entonces nosotros estamos girando esta pieza. Estamos en el punto A. Vean, el punto A está sometido a esfuerzos de compresión, ingenieros. ¿Qué pasa cuando el punto A ahora, este punto A, muevo la pieza y ahora este punto A que lo marqué, lo veo aquí, miren, ya cuando lo veo en esta zona. ¿Qué sucede con el esfuerzo en el punto A en esta zona? Vamos a ponerle que aquí es A', porque pues ya la moví. O se movió aquí, A'. ¿Qué sucede con el esfuerzo en esta zona, ingenieros? ¿Disminuye? Disminuye, exactamente. Vean, mientras más se vaya acercando a la altura del eje neutro, ¿qué pasa? Ahora el punto A lo tengo aquí. ¿Qué pasa? Disminuye, ¿no? Le voy a poner a B' aquí porque pues ya podríamos decir que se está moviendo. Y ahora, cuando pasa del eje neutro, bueno, llega al eje neutro, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale el esfuerzo en el punto A? 0. Cero, exactamente. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero analizar el punto A? Ahora sí, en este punto de aquí. Vamos a ponerle A'. Lo malo que se raya feo ahí, pero A'. Oh, ahí 3, o sea. ¿Qué sucede con la magnitud? Se cambia de una compresión cambió a tensión y aumenta, como dicen, hasta llegar, vean, el mismo punto A que yo había pintado en el árbol va a llegar, por el giro va a llegar ahora a este punto, donde está ahora la máxima
el máximo esfuerzo, pero ahora a tensión y abajo a compresión. Bueno, realmente sucede al revés, dependiendo cómo actúe la carga, ¿no? Entonces, ahora vean, cuando está aquí en el máximo, ¿qué pasa cuando el punto A que estoy analizando, lo veo que ahora está en este punto de por acá? ¿Qué sucede con su magnitud? Empieza a disminuir también. Disminuir, exactamente, pasa por cero y se convierte otra vez a un esfuerzo de compresión hasta llegar al valor máximo. ¿Sí? Ahora, imagínense que esta vuelta, o sea, vean, el punto A ya dio una vuelta. Imagínense que, de hecho es lo que sucede, el material cuando ustedes cuando una flecha o un árbol lo someten a un giro, pues va a dar como 20,000 vueltas en un segundo o 5 segundos, ¿sí? Imagínense que eso lo hace muchas veces. Pues realmente la gráfica, lo voy a pintar aquí, no, es que no se puede, lamentablemente, analizar una gráfica. Si yo analizo una gráfica del esfuerzo con respecto al tiempo, ¿sí? Pues cuando el punto A que está vamos a pensar que yo empiezo desde cero, vamos a pensar, estoy aquí en el eje neutro, empiezo desde aquí, ¿sí? El punto A empieza desde acá. En sentido horario, analizo el punto A y veo que el punto A sube de 0 a un valor máximo de tensión y luego llega a su valor máximo de tensión y luego vuelve a bajar, ¿sí? Hasta convertirse a 0 y luego se convierte de tensión a compresión, llega a su punto máximo de compresión y vuelve a hacer esto y hace esta onda senoidal. Imagínense que esto lo hace en un periodo de tiempo muy corto. A eso se le conoce que la pieza está sometida a cargas que producen fatiga, ¿sí? Los esfuerzos, vean el concepto, estoy hablando del concepto de esfuerzo, no de resistencia. Los esfuerzos que soporta esta pieza son esfuerzos por flexión, porque sigue estando el esfuerzo por tensión y compresión, pero esos esfuerzos a la hora que gira la pieza está sometido a fatiga. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Ahora, si ustedes quieren conocer un material que pueda soportar esas condiciones, pues necesitamos conocer las propiedades mecánicas de los aceros, pero la propiedad mecánica que se conoce como resistencia, ahora ya pasa el concepto, resistencia a la fatiga, ¿sí? O también se le conoce como resistencia por durabilidad. ¿Por qué por durabilidad? Porque le estamos dando un montón de ciclos de vueltas y pues a ver en cuánto tiempo me dura, ¿no? A ver cuántas vueltas me dura en cuánto tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues de aquí surge, voy a quitar ahora sí que voy a borrar todo esto porque pues quiero cambiar la diapositiva y pues no quiero que se pase todo esto ahí. Y bueno, esto sucede solamente, ingenieros, solamente esto sucede con los esfuerzos normales de tensión y compresión. Esta carga que está aquí, vean, la carga que está acá arriba en esta piececita, cuando la pieza está cargada por un engrane, una polea y aparte está en movimiento por rotativo, pues el esfuerzo normal por tensión y compresión produce cargas fluctuantes o variables, invertidas y repetidas, y también generan fatiga. El cortante vertical y la torsión son constantes, esas no dan una gráfica como la que les acabo de mostrar, ¿sí? Entonces, bueno, me voy aquí con el puntero porque pues ya vamos a continuar con la figurita que estábamos abajo, en resistencia por durabilidad. Y bueno, al número de vueltas, ingenieros, que nos acaba de leer la compañera Mari, al número de vueltas que en las piezas, como es número de vueltas infinito, dice, el nivel de carga se le asigna la denominación límite de durabilidad, que es lo que les estoy comentando ahorita. Cuando ustedes someten la pieza a muchas vueltas, pues quiere decir que soporta muchas cargas variables y se le conoce como límite de durabilidad. Ese material tiene un límite de durabilidad, dura muchos ciclos de cargas de fatiga, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar con esto. Dice, las resistencias por durabilidad, aquí ya vamos a hablar de una gráfica, ¿sí? La resistencia por durabilidad se obtiene realmente de una gráfica
que se le llama gráfica, aquí es SN, pero es resistencia, número de ciclos. La gráfica es resistencia, número de ciclos. Ahorita les muestro la gráfica. Y las curvas que se ven en esa gráfica son respectivas de materiales que ahorita vamos a ver, ¿sí? De ciertos materiales, pero hay una curva típica que dice aquí de materiales no ferrosos, y es lo que vamos a ver ahorita. Resulta, ingenieros, que para poder analizar la resistencia a la fatiga de los materiales, o sea, que es una propiedad mecánica, conocer la propiedad mecánica conocida como resistencia a la fatiga de los materiales, se somete a una prueba de esfuerzo con respecto a número de ciclos o número de vueltas, ingenieros. Se hicieron pruebas. Para empezar, se clasificaron los materiales: materiales maleables, materiales, o sea, no ferrosos, maleables, materiales ferrosos, y dentro de los materiales ferrosos se clasificaron como materiales dúctiles y materiales frágiles, ¿sí? Y esos materiales fueron los aceros. Entonces, probaron, vean, tomaron estos investigadores, hicieron pruebas de esfuerzo con respecto a cuántas vueltas duraba en una famosa prueba que se le conoció como la prueba de la viga rotativa, que es esta prueba que les comento. La prueba de la viga rotativa es una prueba destructiva, ingenieros, donde se toma una probeta, vean la probeta, y esta probeta se empotra, podríamos decir, en los extremos, pero con movimiento, o sea, con rodamientos, con bujes. Y en medio se le sometió a una carga pues fuerte. A la pieza, de alguna manera, se le sometió a ciclos, a vueltas. Y se probaron varios materiales, así como su prueba de tensión y compresión, y se obtuvo, como resultado de esas pruebas, la famosa resistencia a la fatiga, que es una propiedad mecánica. Y bueno, resulta, ingenieros, que de las pruebas que tomaron estos señores, con números de ciclos de esfuerzos, hicieron pruebas de aceros al carbón con tratamiento térmico. Tomaron materiales dúctiles y entre esos estuvieron los aceros al carbón con tratamiento térmico, ¿sí? Y los sometieron, tomaron un acero al carbón con unas características específicas. A ver, ustedes díganme qué un acero al carbón en el sistema ahí sí. ¿Los ubican? ¿Cuáles son? 1045. El 1018, 1020, 1010, ajá, 1045, ajá. Ese es un acero al carbono. Por ejemplo, los 10, me parece que los 1040 o 1045 muchas veces los someten a tratamientos térmicos, ¿sí? Bueno, resulta que lo prueban, lo someten a esfuerzos y se dan cuenta que, vean, lo someten a un valor máximo de esfuerzos, por decir, a 120 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Le someten cargas que producen un esfuerzo por flexión de 120 kilolibras sobre pulgada cuadrada y le empiezan a aplicar vueltas o ciclos. Y se dieron cuenta que cuando llegó ese acero al carbón a un valor de 5 por 10 a la 4 ciclos, pues el material se fracturó, que es lo que nos muestra este primer punto de la gráfica. Entonces agarraron a estos señores y dijeron, bueno, yo ya sé que si le aumento esfuerzo o capacidad de carga, pues no va a durar para nada, no me va a durar ni un ciclo siquiera. Entonces lo que hicieron estos señores es que dijeron, pues, ¿qué sucedería si reduzco, si el material no le ejerzo la resistencia máxima, sino que le disminuyo esa capacidad de resistencia? Y lo disminuyeron y vean que con 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada, vean qué pasó con el número de ciclos, ingenieros. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con el número de ciclos cuando lo aplicaron a 100 kilolibras sobre pulgada cuadrada? ¿Aumentó? Aumentó. Se dieron cuenta que si le reducían la carga, aumentaba más número de ciclos. El material no se fracturaba tan rápido como con la carga máxima. Entonces, tomaron estos aceros y dijeron, caray, pues vamos a ver qué pasa. Siguieron disminuyendo, mientras más disminuían, se daban cuenta que aumentaba el número de ciclos, pero vean qué sucedía en un valor más o menos como de 82 kilolibras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué sucedía con el número de ciclos? ¿Qué sucedía? Ingenieros, aquí, ¿qué ven que sucede en esta gráfica? ¿Qué ven aquí? Ya se fracturó, ¿no?
que el material, este era el límite cuando el material se fracturaba. Pero ¿qué pasaba con un valor por debajo de él, por decir 80 kilolibras sobre pulgada cuadrada? Cuando lo sometían a 80, ¿qué pasaba con ese cero al carbono con tratamiento térmico? ¿Qué pasaba con el número de ciclos? O sea, ¿qué pueden ver ahí en la gráfica? ¿Qué pasa con el número? Pues vean que aquí no se fracturaba y el número de ciclos, como dice el compañero, aumenta un buen. ¿Ya vieron? Quiere decir que los aceros al carbono con tratamiento térmico soportan mucha capacidad de carga sometida a fatiga, de menores a este dato que tenemos aquí, más o menos como 82 kilolibras sobre pulgada cuadrada. Entonces, por eso a este punto que está aquí por debajo de esta línea, si se dan cuenta, le pusieron que ese se le conoce como límite de durabilidad. Hasta aquí el material, si nosotros lo sometemos a mayor carga, hasta aquí, o sea, se va a reventar. Pero si lo sometemos a menor carga, a partir de 82 kilolibras sobre pulgada al cuadrado, resulta que el material nunca jamás pues, se va a fracturar por el número de ciclos. Recordando que esta prueba, nada más les quiero comentar, la hicieron para probetas con acabados espejo, normalizadas en condiciones ideales, donde se suponía que la probeta se consideraba como isotrópica y homogénea, con superficie pulida, acabado espejo, donde no se generan concentradores de esfuerzos muy altos. Entonces, son condiciones muy ideales para esta prueba, ¿sí? Y bueno, se tomó en cuenta esto, se dieron cuenta que los aceros al carbono, mientras se les aplicaba esfuerzo, pues llegaba a un punto en donde si les aplicaban mayor esfuerzo se fracturaban, pero si les aplican menos esfuerzo no se fractura, ¿sí? Esa se le dio a este valor del límite de la durabilidad, el valor que está aquí se le conoció como la propiedad mecánica de resistencia a la fatiga del material. Entonces, pues se tomó en cuenta para el diseño de este tipo de piezas. Dijeron, los aceros al carbono se pueden utilizar en piezas sometidas a fatiga, como es los árboles de transmisión, flechas o ejes, se podrían usar aceros al carbono. Después probaron un acero al medio carbono, ¿sí? Bueno, ya fueron aceros ya muy bajos, de muy bajo carbono, de más bajo, que son, bueno, muchos de estos que hablamos, 10-20, 10-15, 10-10, y esos aceros de medio carbono se les hizo también la prueba, pero se dieron cuenta que, bueno, a diferencia de los aceros al carbono con tratamiento térmico, pues obviamente soportaban menos capacidad de esfuerzos, pero sucedía un comportamiento muy parecido a los aceros al carbono. Llegaban a un punto donde llegaba un codo a una capacidad, vean, a una capacidad como de 48 kilolibras sobre pulgada cuadrada, y por debajo de ese dato, el material ya no fallaba. Dijeron, pues estos también se pueden utilizar para el diseño de árboles de transmisión de potencia, ¿sí? Valores por arriba de este dato, pues ya el material se fracturaba y se le conoció a este valor, bueno, a los valores donde se produjo la curva característica de los aceros que soportan fatiga, se le conoció como límite de durabilidad. A eso se le llama límite de durabilidad. Entonces, cuando ustedes hablen de un esfuerzo de límite de durabilidad, estamos hablando de los aceros con tratamiento térmico o aceros al medio carbono. ¿Sí se entiende, ingenieros? Obviamente, pues dependiendo del acero, pues hay que verificar cuál es su resistencia a la fatiga, ¿sí? Pero vean qué sucedió, ingenieros, se tomaron materiales pues maleables, materiales no ferrosos, y vean qué sucedió. Pues obviamente, pues soportaron menos capacidad de carga, pero le iban bajando el número de ciclos. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba con el número de ciclos, ingeniero? Siempre. ¿Qué pasaba? Para este punto C. Se seguía deformando. Se deformaba, pero se fracturaba. O sea, si ustedes reducían el esfuerzo, sí duraba más ciclos, pero se fracturaba. Llegaba a un punto donde se fracturaba. Si le reducían, se fracturaba.
esta línea se convirtió en una línea diagonal que al final de cuentas siempre terminaba pues en una fractura. Entonces, consideraron, esto sucedió en todos los materiales maleables no ferrosos. Siempre sucedió esto en todos esos materiales. Entonces dijeron estos señores, pues los materiales no ferrosos, como los aluminios, bronces, cobres, estaños, latones, bla, 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 no soportan cargas que producen fatiga. Tienen, aquí sí, pues prácticamente no tienen un límite de durabilidad como el caso de los aceros. ¿Sí se entiende, ingenieros? Siempre fallan. Eso sucedió con los materiales. Dijeron, no, pues esos los descartamos para el caso de resistencia a la fatiga, ¿ok? Pero también se consideraron algunos hierros y fue lo más curioso que se dieron cuenta, que el hierro se pensaba que era un material que era muy frágil, muy quebradizo, pues resultó que también se clasifican como pues materiales pues que tienen una curva característica como un material, como un acero, y que también tienen límite de durabilidad. Entonces, algunos hierros, no todos, presentaron esta misma gráfica. Obviamente vean que su capacidad de carga es muy poca, de los hierros es muy baja, sin embargo, también soportan pues condiciones de fatiga de cierto grado. Obviamente no una carga de 20,000 kilolibras sobre pulgada cuadrada, tal vez su carga sea 5 kilolibras sobre pulgada cuadrada, pero por debajo de esas 5 kilolibras, pues su vida es infinita. ¿Sí se entiende, ingenieros? Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, Sí, dígame. Mientras sea, digamos, mientras esté en una pendiente, va a significar que se está quebrando el material. Y ya Exactamente. cuando estamos debajo, digamos, de esa tensión, va a Sí, resistir más, ¿no? ajá, cuando la gráfica ya se haga horizontal en vez de que siga declinándose, cuando la línea se haga horizontal, pues ya es cuando el material soporta fatiga. Y son estos los materiales: aceros al carbono con tratamiento térmico, aceros al medio carbono y los hierros fundidos, ¿sí? Y algunos hierros fundidos, no todos, así como algunos aceros al carbono, no todos, y algunos aceros al medio carbono, ¿no? No todos. Si ustedes algún acero al medio carbono lo someten a un tratamiento térmico, pues le pasan a dar en la torre y ya no tiene estas características, ¿sí? Pero si es al medio carbono y lo someten a un tratamiento térmico, sí soporta esas características, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esas propiedades. Entonces, pues de ahí viene la famosa, pues, ahora sí que la resistencia por durabilidad. Entonces, ¿quiénes tienen resistencia por durabilidad, ingenieros? ¿Qué materiales? En resumen. Los aceros. Bueno, más bien, Prácticamente los aceros. los que tienen más bien límite de resistencia por durabilidad son los aceros y los hierros, ¿no? Los materiales que tienen límite de resistencia. Los aluminios, pues solamente tienen pues, resistencia por durabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque un aluminio es predecible. Si ustedes dicen, quiero usar un aluminio para soportar fatiga, el caso es de que, pues yo les recomiendo que lo utilicen a una carga baja para que ustedes digan, pues me dure al menos varios ciclos de esfuerzo. Por decir, si lo someten a 30 kilolibras sobre pulgada cuadrada, pues el aluminio solamente les va a soportar 2 por 10 a la 6 revoluciones por minuto, o 2 millones de revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Pero después de esas 2 millones de revoluciones, se truena su material. ¿Sí? Si se dan cuenta, ingenieros, vean en la característica en casi todos los materiales que el valor mínimo de revoluciones por minuto pues es 1 por 10, de hecho casi es 1 por 10 a la 6, está entre 1 por 10 a la 5, 1 por 10 a la 6, o sea, arriba de 1 millón de revoluciones, estos materiales con sus capacidades de carga, obviamente su límite de durabilidad, ya soportan cargas de fatiga, pero permanentemente, ¿sí? Ese fue el caso. Entonces, bueno, vamos ahora con este otro concepto y pues aquí le voy a pedir por favor al compañero
Luis Daniel, por favor, Luis Daniel, ¿nos quieres leer la diapositiva? Sí, profe. Tensión variable. Cuando una pieza que soporta carga se somete a una combinación de tensión a n nivel constante con una tensión alternativa que se sobrepone, esta genera una tensión variable. Un ejemplo de una pieza que se somete a tensión variable es la siguiente. Bueno, aquí para empezar, compañeros, cuando hablemos de tensión variable, estamos hablando de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzos variables. ¿Y a qué nos referimos? Pues esfuerzos que cambian su magnitud con respecto al tiempo. Eso es a lo que queremos ver. Y bueno, aquí hay un ejemplo, por decir, aquí habla de un seguidor, dice, el seguidor se sostiene contra la leva mediante, o sea, esta es la leva, perdón, este es el seguidor. Y lo que hace la leva, como no es realmente una leva, no tiene una forma cilíndrica perfecta, sino que la forma es un poquito diferente a un cilindro. Este seguidor empieza a moverse de alguna forma y hace que esta pequeña piececita que está aquí empiece a flexionarse y llegar a su posición original, ¿sí? Entonces, cuando el seguidor se encuentra más lejos hacia la izquierda, o sea, cuando esté por aquí, el resorte este resortito se flexiona desde su posición de equilibrio, que era la posición normal, ¿sí? Y cuando se flexiona a la derecha es el máximo incremento de flexión, ¿sí? En este caso, este movimiento provoca que esta pieza esté pues flexionándose y poniendo a su posición original, y a eso se le conoce como fatiga. Nosotros esto lo trasladamos a los árboles de transmisión, donde pues la gráfica que ya vimos, que por las fuerzas externas, analizamos internamente la pieza en su sección transversal y nos damos cuenta que produce esfuerzos normales por flexión, tanto de tensión como compresión. Giramos la pieza y nos da esta forma de gráfica. ¿Ya vieron? Donde el esfuerzo máximo por tensión es todo lo que nos da la onda senoidal en la parte de arriba, y el esfuerzo máximo de compresión, que aquí se le conoce como mínimo, porque pues por la cuestión de la inversa del esfuerzo de tensión, pues es la parte de abajo, ¿sí? Este es el caso de estas condiciones. Realmente estas condiciones, esta gráfica, son lo que nosotros como ingenieros o también investigadores, pues producimos cuando analizamos estas piezas, pero si se va a un osciloscopio, realmente la onda pues va a ser como la que ustedes ven aquí. Esta es una condición muy real, ¿sí? Pero nosotros la pasamos a esas ondas senoidales que están arriba. ¿Sí se entiende, ingenieros? Y bueno, esta es una carga también de impacto, también cargas de impacto, de choque, también se conocen como cargas aleatorias, ¿sí? Que se cambian con respecto al tiempo, pero sin embargo, por el tipo de carga, pues obviamente pues el análisis es otro, ¿no? Nosotros a los árboles de transmisión no los vamos a someter a cargas de impacto. Y bueno, es lo que vuelvo a regresar a esta piececita, que es la prueba de la viga rotativa, ¿sí? La prueba de la viga rotativa, ingenieros, que les comenté hace rato. Y de la prueba de la viga rotativa, pues se produce obviamente la onda senoidal que les acabo de explicar, ¿sí? Y de esta pieza se ven pues sus condiciones de fuerzas cortantes y momentos flexionantes que nos ayudan a analizar de manera general las vigas. No siempre las condiciones, esta es la viga rotativa cuando está sometida a una carga externa sometida a flexión, y su onda senoidal es la que ustedes ven aquí. Vean que el esfuerzo medio es igual al esfuerzo de tensión menos el esfuerzo de compresión, ingenieros, ¿sí? Si son iguales los dos esfuerzos, pues ¿cuánto vale el esfuerzo medio? 0. 0. Entonces, la característica de una carga, ahora sí que aquí la vamos déjenme ver si la tengo acá, no la puse, de un esfuerzo repetido e invertido, es esta gráfica que vemos aquí. La característica del esfuerzo repetido e invertido es que su esfuerzo medio es igual con 0, su esfuerzo de tensión tiene la misma magnitud que el esfuerzo a compresión, ¿sí? Esa es la característica, y por eso se le llama esfuerzo repetido e invertido, porque la misma magnitud que se tiene a tensión es en compresión, y se invierten obviamente en el funcionamiento de estos dos esfuerzos. Pero hay veces donde el esfuerzo, por decir, de compresión no es igual que el esfuerzo de tensión. Hay ocasiones.
en otro tipo de elementos, no es necesariamente en un árbol de transmisión. Entonces las gráficas, vean que la gráfica, el esfuerzo medio puede incrementarse, ¿sí? Puede tener ya un valor de una magnitud, y pues el esfuerzo mínimo ya es un esfuerzo de tensión y el esfuerzo máximo es otro esfuerzo de tensión. Aunque siga siendo una onda senoidal, pues los dos esfuerzos tenemos a tensión. Vean, puede ser que el esfuerzo medio sea pequeñito a compresión, como esta gráfica de acá. Tenemos esfuerzo de tensión máxima, o sea, un valor máximo, pero el de compresión es pequeñito, donde el esfuerzo medio, pues no es igual con cero, es un valor. Vean que ahora el esfuerzo medio ya tiene un valor, ¿sí? Estas son otras condiciones, ingenieros. Puede ser que el esfuerzo mínimo sea igual con cero, como la gráfica que está hasta acá abajo. El esfuerzo máximo esté a tensión, ¿sí? Tensión y el esfuerzo mínimo cero, tensión cero. Este es otro tipo de condiciones, ¿sí? Donde las ondas senoidales pues se producen por la cuestión del tipo de carga que se somete. Puede ser que si la pieza que estamos analizando es una carga, soporta cargas externas por flexión, pero aparte cargas axiales. Aquí óiganlo bien, compañeros, que la pieza no nada más esté soportando cargas que generan flexión, sino también cargas axiales. Puede ser que los casos que se les presenten de gráficas sean a lo mejor esta gráfica que tenemos aquí donde está el cursor, puede ser que se les presente esta otra gráfica dependiendo de la magnitud de carga axial, pero también la carga axial tendríamos que analizarla si está actuando de forma constante o si está en forma variable. Casi siempre es en forma constante, por eso estos casos son muy poco frecuentes, pero se los presento. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Y bueno, estas son las gráficas que les había mostrado. Otra cosa que quería mostrarles, ingenieros, vamos a ver en esta gráfica, por decir, el esfuerzo máximo, vean que de tensión, pues aquí es máximo, el esfuerzo de compresión sería un valor mínimo y tiene un valor pequeñito. Tenemos el concepto del esfuerzo medio, que es la mitad de las ondas senoidales. Vean, el esfuerzo medio siempre va a estar a la mitad de las ondas senoidales, ¿sí? Ahora vemos esta gráfica, vean que el esfuerzo medio está a la mitad de las ondas senoidales, no tiene que estar la onda, el esfuerzo de compresión, bueno, el esfuerzo más bajo no tiene que ser siempre de compresión, ni tampoco el esfuerzo más alto tiene que ser siempre el esfuerzo de tensión, ¿sí? Entonces, también hay otro concepto que es analizar a partir de la línea del esfuerzo medio. Si ustedes analizan prácticamente aquí la onda senoidal, al crecimiento o a la distancia que hay de la onda senoidal con respecto al esfuerzo medio se le conoce como esfuerzo alternante. Es un concepto que deben también considerar, ingenieros, porque lo podemos hablar más adelante. El esfuerzo alternante, cuando vean sigma A, estamos hablando del esfuerzo alternante. Habla de la posición del esfuerzo medio hacia, pues, donde está el esfuerzo máximo de tensión. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? Sí, profe. ¿Cómo dijo que se llamaba? ¿Esfuerzo qué? Es el esfuerzo alternante o alternativo. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí que si se dan cuenta, aquí vean que el esfuerzo alternativo ya está la onda está en una posición diferente, pero sin embargo el esfuerzo alternativo siempre actúa a partir del esfuerzo medio hacia, pues, el valor de cresta de la onda senoidal con respecto al esfuerzo por tensión. Ese es el esfuerzo alternativo. ¿Sí? Tomando como referencia. Aquí nada más depende de la posición, ingenieros. ¿Ok? Y siempre va a ser con respecto al esfuerzo medio. Nada más para que vayan ubicando esos conceptos. ¿Sale? Y bueno, vamos a ver, ahora sí. Ya vimos los esfuerzos que producen fatiga y el concepto de resistencia a la fatiga. Este concepto de resistencia a la fatiga, les comento, se llama también como resistencia por durabilidad, y pues surge de una prueba de la viga rotativa que les mostré anteriormente, y la máquina que hace esa prueba es esta máquina. O sea, este es el diagramita de la máquina que hace esa prueba, ingenieros.
¿sí? Y bueno, compañero David Daniel, ¿nos quieres leer otra vez este párrafo, por favor? Luis Daniel, perdón. Compañero Luis Daniel, despierte. Estimación de Despierte. criterio falla por fatiga. La mejor, espérame tantito, lo voy a hacer más grande. La mejor información de resistencia a la fatiga de un material en alguna parte de su vida finita o de su límite de resistencia a la fatiga en vida infinita proviene de las pruebas en montajes prototipo o reales del diseño. También se genera en pruebas a la fatiga de muestras tomadas del material específico, tal como se fabrica la pieza, es decir, fundido, forjado, maquinado, etc. Si esto falla, es probable que haya datos acerca de la resistencia a la fatiga en la literatura del tema o de los fabricantes del material. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, de aquí pues ya surge lo que es el concepto de resistencia a la fatiga del material, que pues prácticamente es la propia mecánica que hace que el material, que nos indica a nosotros que el material soporta cargas que generan fatiga, y surge pues de esta maquinita que está aquí realmente, y de esta maquinita se generó la gráfica que vimos de la onda senoidal, y se analizó y se tomó la propiedad mecánica, ¿no? Nada más que, pues lamentablemente, para nosotros como ingenieros es un poquito complejo encontrar el valor de la resistencia a la fatiga de los materiales, porque como dependiendo las condiciones que tenga el material, puede soportar una resistencia a la fatiga diferente, es decir, que la forma pues no va a ser la misma en las aplicaciones, va a ser diferente forma. Entonces, se tiene que calcular, a diferencia de la resistencia a la afluencia y a diferencia de la resistencia última a la tensión, que sí la obtenemos pues de propiedades mecánicas del material, de tablas, de libros, inclusive de normas, pues la resistencia a la fatiga pues es más difícil encontrarla en tablas por las condiciones que pueden variar en cada caso. Entonces de ahí pues nosotros vamos a ver estos conceptos, que es primero estimación de la resistencia a la fatiga teórica, vean, teórica, o límite de resistencia a la fatiga, ¿sí? El límite de resistencia a la fatiga, ¿se acuerdan a qué tipo de materiales se le aplica, ingenieros? A ferrosos. A materiales aceros dúctiles, no ferrosos, aceros dúctiles, ¿no? Bueno, materiales ferrosos, pero sean aceros dúctiles, ¿ok? Y pues la resistencia a la fatiga, o sea, el concepto de resistencia a la fatiga se puede también conocer para materiales maleables, porque pues esos no soportan, no tienen un límite de resistencia, esos llegan a un punto y se revientan, ¿sí? ¿Sí se entiende, ingenieros? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Aquí podemos usar varias literaturas, varias denotaciones. Si ustedes van, por ejemplo, al libro Norton y estudian este concepto, ingenieros, el libro Norton habla de la resistencia a la fatiga teórica con la denotación SF', ¿sí? Cuando son materiales, pues, maleables, ¿sí? Que es este concepto. Cuando son materiales dúctiles y ferrosos, que soportan cargas que generan fatiga, pues se conoce como límite de resistencia a la fatiga, y se le pone S mayúscula subíndice E'. Este es un concepto que maneja esa fuente bibliográfica. Si ustedes van a MOD, pues MOD tiene otra denotación, que pues también lo vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir, bueno, vamos a ver ahora sí este concepto. Entonces, vamos a ver, compañero Arturo Jaire, o Gire, no sé cómo se pronuncia. Compañero Arturo, ¿me escucha? Arturo Gire. Compañero Arturo Gire. Arturo Gire a la 1. Arturo Gire a las 2. Arturo Sí, estoy, Gire es que me a falla un las poco 3. la conexión. Pues no nos responde, ingeniero, aunque le falle un poco. Muchos me han respondido por el chat y ahí se les toma en cuenta.
Sí, aquí estoy. A la siguiente lo saco, ingeniero, ¿eh? Si no toma rápido la... Ahora, yo le pregunto a usted, ¿a qué materiales se les puede reconocer el concepto de resistencia a la fatiga? ¿De aceros? No, compañero, no está tomando atención, ¿verdad? No estaba en clase. Bueno, compañero, lo voy a tener que sacar porque pues no está tomando clase, puede hacer sus actividades que estaba haciendo, le agradezco. ¿Sale? Tengan buen día. Compañero, Miguel de Jesús. Miguel de Jesús, Aquí estoy, profesor. ¿nos quieres leer, por favor, ¿El la párrafo? presentación? Sí, por favor. Está bien, profesor. Estimación de la resistencia a la fatiga teórica SF' o el límite de resistencia a la fatiga SE'. Si hay datos publicados de la resistencia de la fatiga SF' o del límite de la resistencia a la fatiga SE' del material, se deberían utilizar y aplicar los factores de corrección. Los datos de resistencia a la fatiga publicados son usualmente de pruebas de ciclo de carga de flexión o axial, invertidas sobre muestras pequeñas y pulidas. Si no hay datos de resistencia a la fatiga, es posible hacer un estimado burdo aproximado de SF' o SE', a partir de la resistencia última a la tensión publicada del material. Muchas gracias, compañero. Pues bueno, como les comentaba, pues la resistencia a la fatiga muy poco frecuente la vamos a encontrar de tablas, aunque es una propiedad mecánica, es poco frecuente porque las condiciones son diferentes. Entonces, una de las formas para poder obtener la propiedad mecánica que vamos a necesitar en árboles de transmisión, pues es con la siguiente metodología. Ay, déjenme checar porque aquí ya me cambió, me puso la última. Ups. Se trabó la... Profesor. Sí, dígame. Un compañero me comenta que lo sacó su internet y que si le podía dar acceso, porque se llama Jesús. Ajá. Ok. Sí, aquí lo curioso es que se trabó la presentación. Ya. Listo. Permítanme un momento, es que se trabó la presentación, me mandó bueno, estábamos aquí. Una de las formas, ingenieros, pues un estimado para poder determinar la resistencia a la fatiga de los aceros, o más bien límite de resistencia a la fatiga de los aceros, o resistencia a la fatiga de cualquier otro material, ¿sí? Pues lo podemos hacer con esta tabla. ¿Sí la están viendo, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean, en el caso de los aceros, recuerden, el concepto es límite de resistencia a la fatiga. Y si ustedes quieren conocerlo, una de las formas es igual, se considera como tomando en cuenta la resistencia última a la tensión. ¿Por qué? Porque en condiciones de fatiga los materiales dúctiles se comportan como materiales frágiles. Entonces, pues mejor se considera la resistencia última a la tensión debido a esa situación, porque la falla es la misma, ¿sí? Por eso en este caso se toma como 0.5 de la resistencia última, aproximadamente. Este es un estimado, como lo leyó el compañero hace un momento, dice, de una forma burda, para poder determinar el valor, sería con esta ecuación. Pero esta ecuación que ustedes ven aquí, vean, el límite de resistencia a la fatiga SE', puede determinarse con 0.5 de la resistencia última a la tensión, pero solamente para materiales que tengan una resistencia última a la tensión como máximo de 200 kilolibras sobre pulgada cuadrada o 1400 megapascales. Si el material que ustedes van a usar
está por arriba de las 200 kilolibras o de los 1400 megapascales, ya no es un material dúctil, ingeniero, sería un material frágil y ya no se utiliza, no se aconseja ni se recomienda usar para el diseño de elementos sometidos a cargas por fatiga, como lo son los árboles de transmisión, flechas o ejes. ¿Sí se entiende, ingenieros? Sí. Sí, profe. Okay. Eso es muy importante, ingenieros, para que lo vayan considerando. Ahora, este es el concepto del límite de resistencia a la fatiga burdo, para poderlo calcular de una manera más burda. Para el caso de materiales pues, maleables, no ferrosos, pues en el caso de los hierros se puede determinar como 0.4 de su resistencia última, siempre y cuando ese hierro tenga como máximo una resistencia última a la tensión de 60 kilolibras sobre pulgada cuadrada o 400 megapascales. ¿Sí? ¿Sí me escuchan, ingenieros? Creo que mi red anda medio fallo. No se escucha, profe. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Bueno, para el caso de los aluminios, ingenieros, recuerden, ya estamos, bueno, los hierros son otros materiales ferrosos, perdónenme, son materiales ferrosos y también tienen este límite de resistencia a la fatiga. Pero para el caso de los materiales maleables como aluminios y elaciones de cobre, vean que el concepto ya no es límite de resistencia, ya es resistencia a la fatiga. Y si se dan cuenta, después de la denotación de la letra, viene aquí uno A5E8. ¿Qué quiere decir con esto? Que este aluminio, el valor que nos da con el 0.4 de su resistencia última, solamente va a soportar 5 por 10 a la 8 ciclos de esfuerzo. ¿Sí se entiende? En el caso de los, por decir, del cobre, también nos toma como referencia 5 por 10 a la 8 ciclos de esfuerzo. O sea, nos da una referencia como promedio para que nos pueda durar el material a la fatiga, ¿no? Sin embargo, también tiene sus limitaciones, ya que los aluminios, para poder usar esta fórmula, tendrían que tener una resistencia última a la tensión de 48 kP6 como máximo o 330 megapascales. Y en el caso del cobre, pues tendría que ser como 40 kP6 como máximo en resistencia última o 280 megapascales, ¿sí? Ya esto nos daría la resistencia a la fatiga. Esta es una forma burda. Les voy a explicar la forma más, pues, recomendable, ¿sí? ¿Sí se entiende? O sea, ustedes me dicen si anotaron, tomaron nota para poder continuar con lo que sigue, ingenieros. ¿Sí? Ok. Bueno, estas son las condiciones, ingenieros. Realmente nosotros vamos a usar el límite de resistencia a la fatiga, no resistencia a la fatiga, porque no vamos a usar aluminios, nada de eso, van a ser aceros. Los hierros se utilizan para el diseño de engranes, ingenieros. O sea, se utilizan muy poco para árboles de transmisión. Puede ser que se encuentre por ahí un árbol de transmisión con hierro, pero más es para engranes. ¿Sí? Los hierros, los engranes son piezas sometidas a fatiga también, así como los árboles de transmisión. Ya lo veremos en su caso. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la condición. Ahora, vamos con lo siguiente ya para concluir. Y pues le voy a pedir ahora sí, pues al compañero, vamos a ver al compañero, pues el que salió para que se vaya conectando, creo que era Jesús, ¿no? Compañero Jesús, que no lo dejaba entrar al sistema. ¿Se encuentra? Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, lo escuchamos. ¿Nos quiere leer, por favor, el párrafo de la presentación? Sí. El esfuerzo a la fatiga es más o menos 0.5 el esfuerzo último a la tensión para ceros con el esfuerzo último a la tensión menores o iguales a kilo P6. También nos apoyaremos de... 200 kilo P6, perdón. También nos apoyaremos de la figura siguiente para encontrar el límite de la resistencia a la fatiga en aceros forjados, donde la resistencia última a la tensión es menor o igual a 220 kilo P6 y para varias condiciones superficiales. En nuestro árbol de transmisión se fabricará con maquinados. En algunos casos solo se rola en caliente, pero son acabados más ásperos. Muchas gracias, compañero. Vean, ya nos estamos especializando más en lo que vamos a diseñar, un árbol de transmisión. Entonces, resulta, ingenieros, que la manera burda que habíamos platicado se puede considerar para determinar la resistencia a la fatiga del material.
pero hay otras condiciones, ya que como aquí lo leyó el compañero Jesús, pues no siempre los árboles de transmisión, normalmente, pues cuando los usamos, las barras que usamos, son elementos que se fabrican con maquinados, o sea, al final les vamos a dar un maquinado, una forma, debido a que cambiamos la diferencia de diámetros, a que le ponemos por ahí un cuñero, una ranura para anillo, pues se hace un maquinado. Realmente eso siempre se les va a hacer, pero su concepción pues está, hay veces que son roladas en caliente esas piezas, su concepción de fabricación de las piezas son barras roladas en calientes, o también, pues ahora sí que esa fabricación, cuando ustedes compran la barra, pues la ven superficialmente y son acabados muy ásperos. Si ustedes en algún momento se acuerdan del laboratorio de manufactura, de maquinados, tienen unos racks ahí donde había muchas flechas, yo veía muchas barras, más bien, perdón, no flechas, barras. Y las barras, pues estaban en sus condiciones como se compraron, ¿no? Fueron, yo creo, roladas en caliente, pero estaban muy ásperas su superficie. ¿Qué hacemos? Esa superficie áspera genera concentradores de esfuerzo. ¿Qué hacemos? Pues la maquinamos. Por eso aquí les comento que pues se tienen que maquinar para poderle reducir concentradores de esfuerzos. Bueno, pues para calcular la resistencia a la fatiga en condiciones más reales, considerando estas superficies ásperas, ingenieros, ya no es de una forma burda, ya es un poquito, de alguna manera, ya considerando la asperosidad de la pieza, como se fabrica. Nosotros, para calcular la resistencia a la fatiga, la obtenemos de esta tablita que ven aquí. Y esta tablita que ven aquí nos muestra, ahora sí que, si ustedes ubican el eje de las Y's, podríamos decirlo así, habla de valores de resistencia a la fatiga en kilolibras sobre pulgada cuadrada en la parte izquierda. Si ustedes están trabajando en el sistema internacional, vamos a la parte derecha y nos da aquí en megapascales el límite de resistencia a la fatiga. Quiero aclarar que esta tabla solamente es para aceros, como aquí lo dice, aceros donde su resistencia última a la flexión tiene como máximo 220 kilolibras sobre pulgada cuadrada, como máximo. Ya a partir de ahí ya no se recomienda, ¿sí? En este caso, esta tablita tiene una apertura un poquito más, pero ya nos indica que aceros después de 220, aquí sí ya son materiales frágiles y ya no se recomiendan, ¿sí? Y bueno, aquí está la resistencia a la fatiga en los extremos, pero para poder obtener el valor, pues nos pide la tablita conocer la resistencia al esfuerzo por tracción. Vean en la parte de abajo, en el eje de las X, vienen valores, pero es la resistencia al esfuerzo por tracción. ¿Cuál es esa resistencia? Pues es la resistencia última a la tensión, ingenieros, ¿sí? Es la resistencia. Si ustedes conocen la resistencia última a la tensión, pues pueden identificar su resistencia por durabilidad. ¿Y cómo? Identificando estas gráficas que ustedes ven aquí. De hecho, tengo que actualizar esta gráfica. Ya, las voy a actualizar porque, para que se vean un poquito más los acabados superficiales, pero bueno, la actualización creo que nada más cambia por una línea más. Pero bueno, el caso de si ustedes el acero compran la barrita y la quieren usar tal así como la compraron y se forjó, que tiene el acabado áspero, váyanse ustedes a esta primer línea. Si vamos a pensar que si su resistencia del material fue de 180 kilolibras sobre pulgada cuadrada, en resistencia última a la tensión, se van aquí en el sistema inglés, van a la izquierda y resulta que la resistencia, el límite de resistencia a la fatiga para ese material, pues sería de 20, a ver, déjenme ver, son 25, no, 22, 4, 6, 8, no, son 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, serían más o menos como de 23, cada cuadrito marcaría ¿cuánto, ingenieros? Aquí sería 30, aquí es 30, perdón, entonces aquí marcaría 25, el cuadrito. Cada cuadrito son 5, ¿no? Entonces me marcaría que es de 25 kilolibras sobre pulgada cuadrada para el sistema inglés, o para el sistema internacional, pues ya nos daría el valor correspondiente, pero para el sistema internacional tendríamos que usar los valores de arriba, porque son los que están en megapascales, ¿sí? Estos valores de arriba. Normalmente nosotros no vamos a diseñar flechas o árboles usándolas tal y como se forjó. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque le vamos a maquinar para hacer una diferencia de diámetros. Pero si ustedes lo hacen
así rolado en caliente, también maneja una superficie más alta, y si se dan cuenta, la capacidad del material, entre bueno, mientras mejor sea la calidad, más resistencia a la fatiga va a tener el material. Tal como se forjó es una calidad muy baja. Después viene el rolado en caliente, es una calidad baja, pero más alta de tal como se forjó. Y después viene el maquinado, ingenieros, que es, pues, obviamente es más alto la calidad del maquinado que, pues, que la pieza como se forjó. Y viene el último, que es aquí en tierra. La otra gráfica que les quedó a deber, viene para acabado espejo también, y realmente se dan cuenta, entre más calidad, pues obviamente soporta más resistencia a la fatiga. Entonces, de esta manera, nosotros siempre nos vamos a ir al maquinado. Casi siempre va a ser un árbol de transmisión, pues se va a maquinar, no se va a lo mucho haremos un acabado espejo, que podríamos hacer la gráfica de arriba, perdón, pero no nos vamos a ir a las primeras dos gráficas, a menos que sean unas condiciones ustedes ya en el diseño, en la práctica, a lo mejor puedan necesitar eso, pues aquí tienen la gráfica. Y de esta manera se calcula la resistencia a la fatiga con esta gráfica. Es la que vamos a usar nosotros. ¿Sí? ¿Queda claro? Pues bueno, ingenieros, Sí, profe. les agradezco mucho su atención. Ya pues con esto terminamos la sesión de hoy. Ya son 11:30. Ya descargué la lista de asistencia. Y pues nos vemos el día lunes. ¿Sale? Pues vayan haciendo sus anotaciones nada más. Y pues el lunes nos vemos para continuar. De acuerdo, ingeniero. Gracias. Nada más tómenme nota para que me acuerden en qué nos quedamos, ¿sale? De acuerdo. Sí, profe. Pues tengan bonito fin de semana, bonito día. Igualmente. Igualmente, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.